nombre es Aníbal Tolosa, soy ingeniero civil y aquí en la UTN Avellaneda doy construcciones metálicas y de madera, que es una asignatura del quinto nivel de la carrera de ingeniería civil. Cuando yo estaba viendo en qué universidad anotarme, por donde yo vivía cuando era estudiante, que vivía en Lomas de Zamora, en la zona sur de Gran Buenos Aires, yo podía ir a la Universidad de Buenos Aires, podía venir a la UTN Avellaneda o también podía ir a La Plata. Las tres eran posibilidades. Pero en aquel momento me acuerdo que había hablado con mi papá y me había dicho que había una diferencia muy grande entre las universidades de Buenos Aires y La Plata con Avellaneda, porque esas universidades son universidades tradicionales que tal vez no están tan pensadas para que una persona estudie y trabaje al mismo tiempo. Entonces él me decía que si yo no tenía la seguridad de que iba a poder estudiar toda la carrera sin trabajar, estudiar en Buenos Aires o en La Plata iba a ser un desafío mayor al que ya suponía ir a la universidad. Que en ese sentido la UTN era una universidad que estaba pensada para gente que estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Y que si yo podía no trabajar era una alternativa, pero si necesitaba trabajar o quería trabajar, la UTN estaba pensada para eso, porque todas las materias se dan mañana, tarde y noche, pero siempre hay una oferta a la noche. Entonces uno puede organizar horarios con mucha más flexibilidad en la UTN que en otras universidades. Para mí la docencia siempre fue una cosa muy importante. Es más, de hecho, cuando yo estaba terminando el secundario no sabía muy bien qué estudiar, si ingeniería o alguna otra cosa. Y esa alguna otra cosa podía ser historia, podía ser filosofía, que eran cosas que también me gustaban. Lo que pasa es que yo sabía que si estudiaba historia o filosofía seguramente iba a terminar dando clases y no ahí iba a haber mucha otra alternativa. En cambio, si estudiaba ingeniería, además de docencia, podía ejercer la ingeniería, que tiene un campo bastante más amplio. Entonces yo comencé mis estudios de ingeniería teniendo un ojo en la actividad docente. Yo sabía que la actividad docente era algo que me interesaba y que no renunciaba con esta carrera. Todo lo contrario, esta carrera daba la posibilidad de a la docencia sumarle el ejercicio profesional en un campo, digamos, muy dinámico y muy interesante. Inicialmente yo digamos, me desarrollaba profesionalmente ejerciendo la ingeniería en el ámbito privado como actividad principal. Y como actividad secundaria daba clases, ¿no? Como ayudante de segunda. Venía una vez por semana, venía en colectivo y así empecé. Con el tiempo la universidad me dio la posibilidad de hacer un posgrado, una maestría en ingeniería estructural, cosa que hice y por suerte terminé. Y justamente cuando yo iba desarrollando esos estudios me iba dando cuenta que mi posibilidad de ser útil era mucho más fácil de lograr en un ámbito educativo que en un ámbito profesional como el que yo venía haciendo. Entonces, en algún momento, digamos, después de recibirme de magíster en ingeniería estructural, permuté el orden de la importancia. Entonces ahí empecé a ser un docente, digamos, como actividad principal, ejercer la docencia como actividad principal y dejar la actividad profesional en el ámbito privado como una actividad que hacía, digamos, en forma secundaria. En relación a cómo me manejo con los estudiantes o cómo es la relación con los estudiantes, yo puedo decir que viene caracterizada por una circunstancia muy particular, que es que además de recibirme en esta universidad, yo me recibí en esta misma aula. Entonces yo conozco muchísimo del trayecto asociado a esta carrera porque yo lo viví. Entonces yo al dar clases trato siempre de recordar cómo era yo de alumno y qué hubiera necesitado para poder a partir de ahí ajustar las clases y poder hacer el tránsito más sencillo para todos. Busco siempre identificar cuáles son las necesidades que puede tener un estudiante para tratar de satisfacerlas. Una de las cosas que como estudiante yo más valoraba era el ambiente familiar que había en esta universidad.
sacando tal vez el primer año donde hay bastantes estudiantes, ya a partir del segundo, y ni hablar del ciclo superior, uno tiene una identidad única acá en esta universidad. Uno no es un número, todo lo contrario. Es más, de hecho, yo tenía mi equipo de mate en la oficina del departamento, y me acuerdo que en una época, si necesitaba hablar con alguien, decía, habla Aníbal y quiero tal cosa, y había gente que atendía y me conocía. Con lo cual ese carácter familiar y cercano es algo que yo creo que es súper valorable de esta Regional Avellaneda y que yo trato de mantener. En cuanto al trato con los estudiantes, yo lo que busco siempre es que sea, primero, con respeto, y segundo, casi de igual a igual. Y eso es sencillo de hacer porque yo doy una materia que está en el último año, y entonces de alguna manera mi relación con los estudiantes suele ser muy abierta en cuanto a que los estudiantes saben que yo soy alguien que les puede ayudar a adquirir el conocimiento que vienen a buscar y yo se los facilito. Entonces todas esas cuestiones que a veces se dicen de la docencia y de los estudiantes, como a mí me parece que están hablando de otro planeta, porque los estudiantes que se acercan a mí en general no, siempre son muy respetuosos, muy amables. En general, digamos, si no tienen toda la energía que uno espera, suele ser porque están cansados de una jornada de trabajo intensa. Las clases son a la noche y yo doy hasta las 11 de la noche y es difícil, yo los entiendo, yo estuve ahí. La carrera de Ingeniería Civil tiene una ventaja enorme frente a otras ingenierías, que es que las cosas se ven. Hay otras ingenierías donde las cosas no son tan fáciles de ver. La Ingeniería Civil tiene esa ventaja, que las cosas se ven. Entonces uno puede apelar a la abstracción y a la imaginación, en general uno no puede escapar de eso, pero no es la pata principal. La pata principal de todo el conocimiento que uno desarrolla es principalmente lo que se ve en la calle, lo que se ve en la realidad. Entonces eso permite que uno fácilmente vincule lo que está viendo en el aula con lo que ve después en otros lados. Llevado al extremo, el laboratorio lo que permite es que, además de ver cómo son las cosas, cómo están construidas, cómo están materializadas, uno lo que pueda es probar qué pasa si a cierto elemento le aplica cierta carga, por ejemplo. Acá en el pizarrón decimos que pasa tal cosa. ¿Pasará en la realidad? Bueno, eso es lo que se ve en el laboratorio. Luego de recibirme, empecé a ejercer la docencia y en algún momento la universidad, la facultad, me invitó a hacer un posgrado en Ingeniería Estructural y lo hice. Cuando eso sucedió, la universidad, la facultad Avellaneda, la UTN Avellaneda, directamente me becó al 100%. Fue un posgrado que yo hice gratuitamente. Luego de empezar a ejercer la docencia con más energía y a darle un rol más importante, más central dentro de lo que era mi día a día laboral, ¿no? Pensé en hacer otro posgrado que hice y terminé en docencia universitaria. Ese posgrado también tuvo una beca parcial de la universidad y a mí me permitió de alguna manera formarme como docente atendiendo a dos grandes ejes. Por un lado está el eje disciplinar, uno no puede enseñar lo que no sabe y ahí yo que enseño estructuras, la maestría en Ingeniería Estructural hizo una gran cosa, pero también la docencia requiere de otro eje que es el eje pedagógico y ahí la maestría en docencia universitaria también es un gran aporte. Entonces son esos dos ejes, como esos dos aspectos que hacen a la docencia, el disciplinar y el pedagógico, el que de alguna manera yo pude completar a partir de becas que dio la facultad. La universidad, la facultad y el departamento son instituciones, son organismos que están pensados para facilitar la vida del estudiante. El objetivo de la universidad es que la gente estudie, aprenda y se reciba. Y yo puedo dar fe
porque tanto en mi ámbito, tanto en mi etapa como estudiante, como después como docente, de la universidad, la facultad y el departamento siempre hubo ayuda en lo que se pudiera dar, y de alguna manera es una de las cosas que más caracterizan a esta UTN Avellaneda, que tiene que ver con el empeño que pone cada una de las personas que forman la institución para que todo funcione. Para un chico de secundario que no sabe muy bien si empezar la universidad o no, yo le diría que empiece. Yo le diría que empiece, que vaya y pruebe en ingeniería, o en medicina, o en abogacía, o en donde quiera, pero que pase por la universidad. Principalmente porque hay cuestiones que hacen a saberes no disciplinares que son sumamente valiosos y que eso lo van a poder capitalizar siempre. Y que si uno, tal vez por vergüenza, o tal vez por comodidad, o tal vez porque no se anima, se queda fuera. Y es una picardía, porque el Estado, a partir de las universidades públicas, lo ofrece a quien quiera tomarlo. Entonces está ahí, hay que animarse.